Piali neno toca lilical El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la segunda casilla de la primera trecena. El tonali Ome Ejecatl, dos viento, un tonali del rumbo del norte. El color es el blanco. Ese rumbo es el del Mictlampa, allí donde el señor Mictantecuhtli resguarda los saberes sagrados, donde Quetzalcóatl, siendo Ejecatl Quetzalcóatl, fue a traer los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros. Es muy interesante cómo el viento Ejecatl se fusiona con los grandes señores para potenciarlos. En este caso, como les acabo de contar, Ejecatl se fusiona con el viento, con Ejecatl, y es Ejecatl Quetzalcóatl, y va al Mictlán. Ejecatl se caracteriza porque tiene una máscara roja en forma de un pico de pato o de un ave. Esta máscara, cuando se la pone Quetzalcóatl, pues es ligero como el viento. Cuando se la pone Yayauquitezcatlipoca, pues también se potencia, se vuelve ligero. Vean que el viento anda en todos los rincones, siempre va de viaje, recorre los espacios, es sigiloso, nadie lo escucha, se cuela. Hay un relato que ustedes ya conocen, que les he platicado, de la historia de cómo surge el maguey, cómo es Ejecatl el que se mete ahí donde las tzitzimime, esos seres descarnados y viejos, están cuidando a las estrellas, y se roba a una estrella jovencita y la trae a la tierra. El viento nos permite también la palabra. El viento es aquel que nos trae los mensajes, el que respiramos ese aliento de vida cuando recién llegamos a este espacio-tiempo. El viento como signo trae como regente precisamente a Quetzalcóatl con la máscara roja, por eso decimos que es Ejecatl Quetzalcóatl. Y en el numeral 2 tenemos a Tlaltecuhtli, la tierra. Ese ser que, igual que como lo vimos con el regente del signo Zipactli, el de ayer, posee, igual que Tonacatecutli, las dos esencias en su mismo ser. La esencia femenina y masculina que permiten que esta tierra sea generadora de grandes cosas, de grandes creaciones. La tierra nos alberga. En la tierra dejamos nuestra impronta. Recuerden que el Zipactli, el que vimos ayer, y como ya les he contado en otras ocasiones, fue despedazado por Yayauquites, Catlipoca y Quetzalcóatl, que siendo serpientes entraron en ese mar en donde reposaba el gran monstruo de la tierra, lo rompen, hacen el cielo, la tierra, y es tan grandiosa la creación que ya no se puede llamar Zipactli, sino Tlaltecuhtli. En otras versiones del mito dicen que Tlaltecuhtli era una vieja deidad que reposaba ahí en el mar y que lloraba mucho, y que a ella igual la desmembraron, la rompieron en dos e hicieron los planos. Lo importante es saber que la tierra nos nutre, que en la tierra dejamos nuestra impronta, que la tierra nos va a tragar y nos va a liberar de la carnalidad para dejarnos en esos huesos maravillosos que reposan en el Mictlán y que son semillas para las siguientes creaciones. Tlaltecuhtli trae como acompañante al Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso, el colibrí quetzal, ese ser maravilloso que también, por tener un pico muy puntiagudo, representa a una flecha, es un rayo de sol, también es podríamos decirlo hoy así, un viento alado que viene desde el Mictlán para comunicarnos todo aquello que los seres queridos que ya no están en este plano nos quieren decir. ¿A quién tenemos como señor de la noche? A Istli, que es una advocación de Yayauquitezcatlipoca. Así que de alguna manera en este tonali tenemos a tres grandes,
a Ejecatl, a Quetzalcóatl y a Yayauquitezcatlipoca. 3 grandes que en la cosmogonía de estos pueblos están muy representados y haciendo grandes transformaciones. Istli posee un piecito en la tierra y un piecito en el mar. Eso quiere decir que nos permite ir de este espacio del hombre al espacio del mito, al tiempo de los dioses. El maestro Alfredo López Austin dice en sus libros que los dioses son el tiempo. Y nosotros mantenemos vivos a estos dioses y a este tiempo a través de nuestra ritualidad, de nuestro autosacrificio, de la tenacidad que tenemos para transformarnos, para hacer como el viento un canto florido. Y les quiero leer las letras para este tonali. En este lienzo del universo, yo soy la hoja que juega con el viento, un murmullo en la sinfonía eterna de Ejecatl. ¿Quién soy sino la fragilidad que se deja llevar por la melodía de su aliento? La voz del viento suave y sonora me abraza como un amante que besa las flores, despertando su esencia en un baile de vida y color. Ome, la dualidad generadora que vimos en Tonacatecuhtli y que ahora vemos en Tlaltecuhtli, se despliega ante mí como una danza de opuestos complementarios, donde cada ráfaga de aire es la promesa de un ciclo sin fin. En esta escena infinita, el viento no es solo un elemento, es el susurro de la diosa Tlaltecuhtli, la tierra, la que nos da de comer, quien en su abrazo fértil nutre a los seres que en ella habitan. Sus garras, firmes y protectoras, son el símbolo de una creación que respira, de un espacio donde la muerte es solo el preludio de un nuevo amanecer. En la inmensidad del mar reposó la mitad del gran numen, mientras que en el cielo la otra mitad tejió las estrellas. Así en el corazón del ser humano, Ejecatl aviva el fuego interno, recordándonos que somos energía que nunca perece. En cada palabra, en cada canto, en cada sacrificio ritual, evocamos la esencia de la creación, un eco de lo divino que nos une en un ciclo perpetuo. Soy el colibrí, el Quetzalhuitzilin, que vuela hacia atrás, símbolo de la vida que se detiene para contemplar su propia grandeza. En el pulso del viento encuentro mi voz y mi razón. Cuando el calor abraza, el viento se adormece y en su quietud se oculta la promesa de la lluvia. El sembrador que lleva las semillas de la esperanza a tierras secas también es Ejecatl. Ejecatl, el viento divino, me recuerda que cada sonido, cada palabra es un regalo que transforma el silencio en vida. Sin él, el eco de la existencia sería un lamento. En este juego cósmico somos los guardianes del tiempo, los que al ser tragados por Tlaltecuhtli entregamos nuestra esencia a la tierra, perpetuando así el ciclo de la creación. La tierra nos da fruto y los pueblos antiguos solían creer que cuando un macehual, empezaba a comer lo que la tierra da, principalmente el maíz, ya le debía algo a la tierra, formaba parte de este ciclo vital, así que tenía que ser enterrado en un petate, envuelto en un petate, para que ella absorbiera, devorara su carnalidad y el suelo se volviera fértil. Y así, en esta danza de sombras y luces, en este susurro del viento nos encontramos como partes de un todo que nunca cesa de girar, siempre en movimiento, siempre en transformación. Viento, eres tú el murmullo que juega con las hojas, la voz que acaricia el alma, el aliento de los dioses, el eco de la creación.
Eres el colibrí que danza, el sembrador de semillas, quien arrastra la lluvia, en un abrazo de esperanza, quien despierta al maíz de su sueño en la tierra. En tu aliento siento la dualidad del ser, la vida que se enreda entre lo efímero y lo eterno, un ciclo que nunca termina, un fuego que nunca cesa. Eres la música del silencio, la palabra que germina, la fuerza que aviva el corazón, el ser humano que se sacrifica, quien al ofrecer su esencia te invoca en cada rito. Oh viento, en esta segunda coordenada, Ome Ejecat, en tu abrazo encuentro la memoria de lo divino, la promesa de un nuevo amanecer, y en cada soplo la eternidad que se renueva. Así, en este cielo maravilloso, nos perdemos como si fuéramos hojas que danzan, viviendo en el eco de tu voz, guardianes del tiempo, tejiendo la vida en la trama de este espacio-tiempo de los más iguales. Y nuestro conjuro es el siguiente. Ven, Ejecatl, tú como inspiración divina entusiasma mi corazón, receptáculo por excelencia del tona otorgado por Quetzalcóatl. Luego entonces sabré que yo soy la carne exaltada y viva que despierta para recorrer el mundo, pues hoy yo mismo soy Ome Ejecatl, el viento mismo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y prueba de ello es que el grupo Caltonac quiere que tú aprendas sobre la cuenta Tonalpowali, sobre los Amoshtin, los documentos que contienen esta cuenta y muchas cosas más. Así que estamos, miren, esta es la cuenta maravillosa. Estamos en la temporada de cursos y quiero decirte que puedes inscribirte, estás a tiempo, o puedes adquirir si gustas estos materiales que tenemos de revitalización de los Amoshtin. Puedes comunicarte al teléfono que vemos aquí, 272-237-1664. Y con mucho gusto te damos la información. ¡Tiota!